Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí es un privilegio nuevamente estar aquí delante de Dios y delante de ustedes, hermanos. Por favor, quisiera que me acompañen en sus Biblias a la epístola de los Romanos. Vamos a abrir el capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Vamos a dar lectura desde el verso 1 hasta el verso 5. Amén. Pongámonos de pie, mis queridos hermanos. Amén. La palabra del Señor dice, justificados, antes que nada, hermanos, les pido que por favor pongan silenciador en sus celulares o apaguen sus celulares por reverencia al Señor. Amén, hermanos. ¿Sí? Amén. La palabra del Señor dice desde el verso 1 hasta el verso 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por favor, quiero que me acompañen también al Evangelio de Juan, capítulo 11. Evangelio de San Juan, capítulo 11. Amén. Amén. Vamos a leer versículo 25 al 27. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. El verso 43, verso 44. Por favor, dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Amén. Tomemos asiento, hermanos, por favor. Hoy en esta mañana quiero que como hermanos seamos conscientes de algo para empezar. Una verdadera adoración a Dios viene de un verdadero nacimiento. La verdadera forma de servir a Dios, de estar aquí, usted está aquí, exaltándole a Dios, adorándole a Dios. Todo lo que nosotros hacemos, tanto venir a Dios, al Señor, orar, servirle, tiene que venir de ese punto principal, que es el nuevo nacimiento, la nueva regeneración. Porque si no fuéramos nacidos de nuevo, vana fuera nuestra fe. Inútil sería nuestro seguir al Señor. Y cuando nosotros vamos a Juan 11, como estábamos viendo, Jesús nos hace ver aquí un panorama, ¿no?, acerca de alguien que estaba primeramente enfermo. Nosotros recordamos, hace mucho tiempo vimos esto, y era un amigo de Jesús que se llamaba Lázaro. Habían dos personas allí, dos amigos de Jesús, tres amigos más bien, Marta y María. Y ellas le rogaron al Señor y le dijeron que vaya donde estaba Lázaro, porque Lázaro estaba enfermo. Y Jesús, hermano, oyéndolo, él dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, amaba también a María y también a su hermano Lázaro. Pero la pregunta en esta mañana es ¿por qué Él no acudió cuando Él estaba enfermo? Él no acudió cuando estaba enfermo porque Él quería demostrar
al grupo de personas que estaban allí algo muy importante, como también a sus discípulos. Más adelante, hermanos, él se entera de que Lázaro había fallecido, había muerto. Y Jesús llegó ya después de 4 días, cuando Lázaro estaba en el sepulcro. Y Marta y María, ellas estaban desesperadas, angustiadas por esta situación. Marta corrió directamente hacia Jesús y le dijo: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Qué es lo que vemos aquí, mis queridos hermanos? Debemos tomar en cuenta que Dios, hermano, Él llegó allí en ese escenario y vio a una persona que estaba ya hace 4 días en un sepulcro. Y sale al encuentro Marta y le dice: yo sé que resucitará en el día de la resurrección, en el día postrero. Muchas veces, hermano, podemos nosotros estar en las cosas del Señor, involucrados en las cosas de Dios, pero no podemos incluso a veces ver que Él tiene el poder para resucitar a los vivos, a los muertos, y sacarlos de la muerte. Es por eso, hermano, que esta mañana, antes de hablar de la justificación, Dios quiere, hermano, que entendamos que Él vino es para salvar lo que se había perdido. Él vino para rescatar, hermano, lo que se había perdido. Dios vino a darnos vida. Estábamos muertos en delitos y pecados. Marta, hermano, estaba frente a Jesús. Ella pudo palpar que estaba frente al Señor. Pero vemos aquí una parte de la incredulidad de Marta. Jesús le dice en el verso 25, le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es por eso, hermano, que Jesús se presentó allí como el yo soy, es decir, el eterno, el Dios todopoderoso, aquel que puede salvar. Y Él es aquel que necesita a la gente. Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, dice, no morirá eternamente. Jesús le hace una pregunta a Marta y le dice: ¿crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, el creer, hermano, viene directamente por una obra sobrenatural de Dios. Dios tiene que hacer algo en la persona que está muerta espiritualmente. Tiene que darle vida para poder escuchar la voz de Dios, para poder venir a Él. Nosotros no podemos estar aquí si Dios no hizo una obra sobrenatural en nosotros. Dios tiene que darnos vida primeramente. Tuvo que habernos dado vida. El rato que Él, hermano, sopló el aliento de vida en nosotros, nuestros sentidos espirituales, hermano, despertaron. Y aún, hermano, nuestro oído espiritual también fue activado. Y es por eso, hermano, que posteriormente, cuando Jesús va al sepulcro, Él encuentra, hermano, que el sepulcro estaba cerrado, y Él ordenó que quiten la piedra. Y Jesús en el verso 42 dice, en la oración que le hace al Padre, le dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Es por eso que para nosotros, mis hermanos, el hecho de estar aquí, el hecho de disfrutar, de deleitarnos de las cosas de Dios, no es, hermano, por casualidad. Nosotros no venimos porque sí. Tiene que haber habido una obra sobrenatural de parte de Dios en usted. No podemos entender, no podemos vivir, no podemos experimentar las cosas de Dios si Dios no hizo algo en nosotros. Jesús dijo, hermanos, que en Juan 3 había un hombre que
que se llamaba Nicodemo. Y era un hombre que sabía la teología y las cosas de Dios. Él sabía, hermanos, la ley de Dios. Pero faltaba algo en él. Él tenía que nacer de nuevo. Porque, hermano, para poder ver las cosas de Dios, para poder ver el reino de los cielos, es necesario que nosotros nazcamos de nuevo. Si nosotros no tenemos la nueva vida, ¿cómo vamos a poder vivir el cristianismo? ¿Cómo vamos a poder vivir el evangelio? ¿Cómo vamos a poder, hermano, conducirnos por el camino cristiano? Y a la larga, un muerto no puede, hermano, porque está inutilizado. Dios tiene que haber hecho algo en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y si no es así, yo oro a Dios para que Dios levante a esa persona de los muertos. Dios le dio vida a Lázaro y Jesús le dice con esta voz y le dice: Lázaro, ven fuera. Hoy nosotros estamos aquí, hermanos, y la pregunta que yo le hago a la iglesia es: ¿quién lo llamó a usted acá? ¿Quién lo motivó a venir? ¿Quién le puso en su interior ese anhelo por querer saber de Él, por querer buscarlo? Tiene que haber sido el Espíritu Santo. Tiene que haber sido el Espíritu Santo. Nosotros salimos de un sepulcro, estábamos, hermano, muertos. Pero nosotros pudimos escuchar la voz de aquel que nos dijo: ven a mí. Y es por eso que estamos aquí, hermanos, prestos a esa voz, a ese llamado. Y el que había muerto, dice, salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Nosotros salimos, hermano, del sepulcro. Pero así como Lázaro salió con vendas en sus manos, hermano, y en todo su cuerpo, todos aquellos que hemos venido a Cristo, hermano, no nos hemos deshacido aún de esas vendas que tenemos, hermano, que tipifican, hermano, los residuos que hay en nuestro corazón del pecado. Es por eso, hermano, que Dios les dice a los que estaban al lado que lo desaten y que lo dejen ir. Dios ha puesto personas en la iglesia. Dios ha puesto su palabra en la iglesia. Nos ha dado su palabra. ¿Para qué? Para que su palabra nos quite las vendas, hermano. Nos limpie, hermanos. Tenemos la nueva vida en Cristo, ¿sí? Pero nuestro corazón necesita, hermano, ser limpiado, ser tratado, ser purificado por la obra del Espíritu Santo. Partiendo de este punto acerca del nuevo nacimiento, hermanos, que todos, creo que todos tenemos y no dudamos. Por favor, quiero que me acompañe a Romanos, capítulo 5. Cuando nosotros leemos del verso 5, del 1 al 5, vemos un proceso en el cristiano. Y este proceso inicia con el nuevo nacimiento. Así como Lázaro estábamos muertos, hermanos, Dios nos dio vida por medio del poder sobrenatural. Venimos a Él. ¿Y para qué, hermano, escuchamos su voz? ¿Para qué vinimos aquí? Para entender, hermano, que hay un proceso. Hay un proceso que Dios tiene que tratar en nosotros. Él quiere, hermano, perfeccionarnos. Él quiere justificarnos. Y dice la palabra del Señor en el verso 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra justificados, mis queridos hermanos, viene de una construcción griega que habla de una declaración legal. Y a lo largo de la Biblia nosotros vamos a ver que esta justificación no se la realiza 2, 3, 4 veces, sino una sola vez. Por ende, cuando se habla de la justificación, se entiende que hay alguien que es justo, santo, puro, perfecto. Nosotros sabemos que es Dios. Pero la pregunta es: ¿cómo nosotros, siendo seres imperfectos, impuros, podemos alcanzar la estatura de lo que Dios está exigiendo? Miren, Dios puso una ley. Dios dio una ley. En el antiguo pacto, Dios entregó la ley al pueblo de Israel. ¿Para qué?
para que ellos cumpliesen en su totalidad esta ley. Miren, hermanos, Dios puso esta ley de adrede para hacerles ver a ellos lo incapaces, lo sucios, los viles que son, para hacerles ver a ellos que ellos son inútiles de poder satisfacer las exigencias de Dios. Ellos necesitaban del poder del Espíritu Santo, hermano, para poder obedecerle a Dios. ¿Por qué, hermano, empecé con esto del nuevo nacimiento y me fui a Lázaro? Y ustedes dirán, bueno, se está saltando del contexto, se está saliendo. No, vamos a entender algo. Yo lo que quiero es que entiendan que los que estamos aquí creemos que somos hijos de Dios y que tenemos el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros en un proceso. Mire, empieza el nuevo nacimiento a través de la regeneración. Dios nos levanta. Y después, hermano, viene un proceso. Dios nos salva, Dios nos justifica. Estamos ahora en un proceso real, actual, que se llama la santificación. Que en sí esto dura toda la vida. Y este proceso termina ¿en qué? En la glorificación. Nuestros cuerpos tienen que ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice justificados. Y note usted, esta palabra no está en singular, sino está en plural. ¿Y qué quiere decir esto? Que solo Dios conoce el número de las personas. Solo Él sabe quiénes son suyos. No quiere decir que al hablar de justificados está relacionándose o está refiriéndose a toda la gente. Pero sabemos que Dios tiene un deseo. ¿Y cuál es ese? El deseo de Dios es que todas las personas se arrepientan, que todos los hombres se arrepientan. Hermanos, Romanos 3:24 más atrás dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pablo, hermano, demuestra aquí que solo Dios justifica al hombre por medio de su gracia, hermanos. ¿Y qué es la gracia? La gracia, hermano, es Cristo. La gracia es Cristo. Ese regalo que Dios nos dio y que nosotros no nos merecíamos. Hermano, y Pablo, cuando nos hace ver que somos justificados, quiere decir que la justificación no viene de nosotros mismos. Nosotros no podemos hacer nada para justificarnos a nosotros mismos delante de Dios. Y tampoco no podemos hacer nada para justificar a otros. Entonces, hermano, Pablo sí refuta aquí la noción de que el cristiano está incapacitado para preservar y para guardar su salvación. Ninguna obra que nosotros hagamos puede salvarnos, hermano. Entonces, entendamos algo aquí. Jesús dice, Pablo a través de Dios, el Espíritu Santo a través de Pablo dice, justificados pues por la fe. ¿Qué es esto, hermano, de la fe? La fe no viene de nosotros, sino que la fe, hermano, es un don de Dios. Efesios capítulo 2, por favor, por un momento. Capítulo 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces entendamos, hermano, que la gracia lo es todo. La gracia es primero. Ese es el mayor regalo que nosotros tenemos. Es un tesoro. Y dentro de ese tesoro hay muchas riquezas. ¿Por qué, hermano, entonces empezamos a entender que el que es salvo, el que tiene la vida de Dios, puede disfrutar y vivir estas riquezas? Pero la persona que es religiosa no puede. No tiene la llave. Trata de intentar, hermano, experimentar la gracia, pero no puede. Porque no tiene el Espíritu Santo. Porque es necesario, hermano, tener la vida de Dios para poder disfrutar este tesoro que está dentro de la gracia de Dios. Y en la gracia hay algo incluido que se llama la fe. Y la fe, hermano, es ese vehículo que nos mueve, que nos impulsa. ¿A quién? A Dios.
Es por eso que en la mañana yo le dije, usted está aquí. Y espero que así sea, es porque Dios lo haya impulsado. Porque realmente eso es lo que se necesita. Entendamos que la gracia y la fe no vienen de nosotros, sino de Dios. No por obras. Podemos estar confundiendo la gracia y la fe con obras. Y pensamos que, bueno, primero son las obras y yo por las obras yo me salvo, y no es así. Las obras son producto, hermano, de la gracia y de la fe. Pero las obras tienen que ser justas. Esas obras que son producto de la gracia, producto de la fe, son justas ante los ojos de Dios. Entonces, hermano, cuando le estamos estudiando Romanos, vemos que, y yo quisiera que lea nuevamente este libro, esta palabra justificados se presenta 30 veces en la Biblia. ¿Y qué quiere decir esto de justificados? Hermano, la justificación es una declaración en la cual alguien declara justo a alguien que no era justo. ¿Cómo sucedió eso, hermano? Había un veredicto. Primeramente, la obra de la cruz estaba ya desde la eternidad pasada. Dios, Jesús, el Espíritu Santo planificaron esto desde la eternidad pasada. Hermano, Dios como juez justo, Él es tan hermano, tan grande, tan poderoso. Él como juez justo exige a sus hijos, hermano, que caminen, se guíen de acuerdo a los parámetros de Él, de acuerdo al estándar de Él, de acuerdo a las normas de Él. Y es por eso que yo le digo, hermano, aquel que no es nacido de nuevo no puede andar conforme al estándar de Dios, a los parámetros de Dios. Es imposible. Es imposible. Es ilógico. No podemos, puede haber una actitud forzada de querer hacer las cosas para Dios, de querer vivir espiritualmente para Dios, para agradar a Dios, bien. Pero a la larga, Dios lo rechaza. Ese juez justo, para salvar a esa gran multitud de personas que estaban perdidas, sabía que, hermano, no podían cumplir las exigencias de Él. Y por eso Dios envía a su Hijo Jesucristo. Y Él vino 100% hombre, 100% Dios. Pero en su humanidad Él venció la tentación. En su humanidad, hermano, en medio del dolor, Él tuvo agonías, Él tuvo tristeza, pero Él nunca pecó. Y venció en la cruz, hermano. Venció en la cruz el pecado. Venció en la cruz la muerte. Venció en la cruz al diablo, hermanos. Y es por esa obra, hermano, en la cruz, que Dios, a usted y a mí, nos hace aceptos ante el Padre. No podemos ser aceptados sin Cristo. Quite a Cristo de la escena, usted está, hermano, en graves problemas. Cristo es todo. Él tiene que estar en el centro, hermano. Si Cristo no está allí, hermano, sería terrible para nosotros. Estábamos llevando un yugo pesado. Nadie nos podía quitar ese yugo. Intentábamos de todas maneras ser liberados del yugo de la esclavitud, pero nadie podía hacerlo. Pero Jesús lo hizo, hermanos. Jesús le quitó a usted y a mí ese yugo de la esclavitud. ¿Y sabe lo que pasó con ese peso de pecado? Él lo cargó, hermano, por usted y por mí. Y lo llevó a la cruz. Y en la cruz Dios derrama su ira justa, santa, a su Hijo, por usted y por mí. Hermano, al hablar de esta palabra justificación, Dios nos viene y nos justifica porque Él se pudo satisfacer ¿de quién? Solo de Cristo, de nadie más. Hermano, Dios se deleita de su Hijo Jesús. Y a Él le agrada la obra que Cristo hizo porque esa obra es perfecta. Y cuando Cristo va a la cruz, hermano,
se desata la ira fuerte de Dios sobre él. Él recibe toda esa ira por nosotros. El Padre, por usted y por mí, mató a su Hijo. Sacrificó a su propio Hijo. Y al derramar su ira justa y santa a Cristo, Él nos libra y Él nos liberó. Y por eso, hermano, estas palabras pueden estar escuchándolas usted con sus oídos físicos. Yo oro a Dios que mi boca pronuncie la palabra que está aquí en la Escritura, y esta palabra, no la mía, lo transforme, lo convenza, mis queridos hermanos. No soy yo, es esta palabra, que ha sido muchas veces rechazada, que la hemos escuchado a la ligera. Necesitamos oídos espirituales, hermano, para poder aceptar la palabra que Dios nos está hablando en esta mañana y entender lo que Cristo hizo. Si usted, hermano, está en esa escena en la cual Él está recibiendo toda la ira de Dios, usted en este momento caería de rodillas y le diría a Dios: gracias, Señor, por la obra grande que tú hiciste por mí, siendo yo un sucio, un vil y un asqueroso pecador. Dios derrama su ira sobre Cristo, y Jesús, como nuestro abogado, Él se presenta y dice: yo doy la vida por estos que están condenados. Él dio la vida por nosotros. Nuestro caso estaba perdido, hermanos, pero aleluya, porque el Señor, hermano, nos dio libertad, nos sacó de esa prisión eterna. Gloria a Dios. Y nosotros no tuvimos que pagar un solo centavo, mis hermanos, porque Él nos dio su salvación gratuitamente. Y porque reconocemos esa salvación tan grande es lo que estamos aquí, hermanos, sirviéndole, porque lo amamos, porque valoramos la obra de Dios en la cruz. Es por eso que yo estoy aquí. Usted también está por eso aquí, en la iglesia, porque ama a Dios, porque mira el escenario grande que Dios hizo ahí en la cruz. ¿Sabe qué? Jesús dijo: consumado es. Entiende, hermano, Él ya lo hizo todo. Él ya lo hizo todo por usted y por mí. Gracias a Dios, porque Él venció en la cruz. Y cuando su sangre fue derramada, Dios nos limpió de todos nuestros pecados, nos lavó. Y esa sangre tiene tanto poder. No es la sangre, hermano, de los machos cabríos que se sacrificaban en el antiguo pacto, no. Es la sangre del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Tiene eficacia eterna. Juan describe que a Jesús, al finalizar, le atravesaron con una lanza en el costado. Y del costado de Jesús salió sangre y agua. Bendita sangre, porque a través de su sangre Él nos limpió, hermanos. Y el agua que fluyó del costado engendró a la iglesia genuina, verdadera de Cristo, a través del Espíritu Santo. Justificados por la fe. Entonces, cuando yo estoy adentrado en esta realidad y la palpo por medio del Espíritu en mi vida, puedo experimentar paz. Y esa paz, hermano, es la seguridad de que yo soy salvo, de que Él pagó un precio por mí. Esa paz no tiene nada que ver con algo solo emotivo, con una sensación externa de tranquilidad.
Esa paz, hermano, tiene que ver con una realidad interior, con una convicción interior de ¿qué? De que Él lo hizo todo por mí. Hermano, cuando usted empieza a valorar la justificación de Cristo, hermano, usted va a empezar, hermano, a experimentar seguridad en Él, seguridad en Cristo. Y ya no va a estar dudando de su salvación, de que si soy salvo o no soy salvo. La paz de Dios, hermano, no tiene nada que ver con las circunstancias. ¿Por qué no nos dejamos mover por las circunstancias? Porque hay algo superior a las circunstancias. Y es Cristo Jesús. Por eso Pablo, hermano, él decía que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar. Porque su corazón no estaba puesto en las circunstancias, sino en Él. ¿De dónde venía la paz para Pablo? La paz venía de arriba, de Dios. No importaba, hermano, lo que él estaba pasando. Puede estar en cadenas, usted, como Pablo. Puede usted estar, hermano, metido en una cloaca. O como él cuando estaba con Bernabé en una cárcel. Dice que él estaba cantando a Dios himnos, hermano, gozándose. ¿Por qué? Porque la mirada de él estaba puesta en las cosas celestiales, no en las terrenales. Pablo no se inventó una doctrina, no la acomodó y dijo, voy a escribir esto para que se escuche bonito y digan, wow, excelente ese apóstol, ¿cómo escribe esto? No, esto es producto de la vivencia que Pablo tuvo, de la experiencia de vida que él tuvo. ¿Con quién? Con Cristo. Por eso dice, justificados por fe tenemos pues paz con Dios. Gracias por esa maravillosa quietud que Dios pone en el verdadero creyente, hermano. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero yo no se la doy como el mundo se la da. Esa es la paz que experimentó Pablo. Una paz que sobrepasaba todo entendimiento, hermano. En el mundo hay una falsa paz, sí, que se deja llevar, ¿por qué? Por las circunstancias, hermano. Si yo estoy bien, económicamente, tengo paz. Si mi hijo prospera o le va bien en la vida, tengo paz. Si yo estoy sano, tengo paz. Pero ¿qué hay de las otras circunstancias, hermano? De las dificultades, de las pruebas de la vida. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Ha tenido paz en medio de las dificultades y de las pruebas de su vida? Aleluya, hermano. Se ve que la iglesia está avanzando, hermano. Qué bien. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque es Dios. El mérito no es suyo. Es Él, hermano. Él se lleva la gloria, hermano. En todo este proceso. Recuerde que antes nosotros estábamos en guerra con Dios. Dios estaba airado con nosotros todos los días, mis queridos hermanos. Pero aleluya, porque el resultado de la justificación, ¿sabe cuál fue? Que Él terminó la guerra con nosotros. Él ya no está airado con nosotros. Porque la Biblia dice que Dios está airado todos los días, ¿con quién? Con el pecador. Pero aleluya, porque Él terminó ese conflicto que teníamos con Él para siempre. ¿Por medio de quién nos reconcilió Dios? Por medio de su Hijo Jesucristo. Es que Jesús es todo, hermano. En la escena Cristo es todo. Amén. No es todo, hermano Gabriel, ni Jorge, ni Henry. No. Es Cristo. Él es todo, hermano. Y el verso 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por favor, quiero que me acompañen por un momento a Hebreos.
Hebreos capítulo 4. Verso 14. En adelante dice, Hebreos 4, 14. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es increíble Dios, hermano, que Él se presenta como el sumo sacerdote. Recordemos en el antiguo pacto, hermano, cada vez, una vez al año, el sacerdote entraba al lugar santísimo. Tenía que ser un hombre que vivía en santidad, en integridad, porque si de pronto, hermano, se hallaba algún pecado en él, descendía, hermano, la presencia de Dios y lo consumía. Y recordemos que se sacrificaba, hermano, allí sí, los corderos, ¿para qué? Para que a través del derramamiento de la sangre, ¿sí?, se perdonasen los pecados del pueblo por un año. Pero gracias a Dios, porque aquí el escritor de Hebreos nos hace ver que Jesús, que Él como el sumo sacerdote, entró una sola vez, hermano. El limpio, el puro, el inmaculado, aquel, hermano, que nunca pecó. Abrió esa entrada, esa puerta que estaba cerrada para nosotros, entró por ahí. Y hermano, y dice el verso 16 que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Cuando Dios abrió esa puerta, hermano, ¿por qué cree que Dios la abrió? Porque la obra de Cristo, hermano, pudo satisfacerle a Él. Él murió, Él derramó su sangre y no había un cordero que el sacerdote tenía que presentar, sino que, ¿saben qué? Jesús mismo dio su vida. Y esa ofrenda fue agradable, hermano. Fue aceptable a Dios. Él entró una sola vez, hermano. Y ya no necesitamos que se hagan más sacrificios, porque bastó el sacrificio de Cristo Jesús. Y hoy, por medio de ese sacrificio, podemos entrar con confianza, hermano, a la presencia de Dios. ¿Quién nos impide a nosotros, a los verdaderos hijos, estar en la presencia de Dios? Nadie, ni nada. Hermano, donde usted invoque al Señor, Él está allí. Porque dice, buscadme mientras pueda ser hallado. Invócame y yo te responderé. Él está allí, hermano. Y la presencia del Señor no es 4 paredes. Puede ser en cualquier lugar donde yo, hermano, le clame. Él está allí. Él puede ser hallado, hermano. Podemos entrar al lugar santísimo. Podemos entrar a ese trono de la gracia, hermano. ¿Y es por quién? Por Cristo. En Génesis, hermano, se cerró esa entrada cuando Adán y Eva pecaron. Dice que Dios los tuvo que sacar del huerto. Y el huerto está tipificado por la presencia de Dios. Dios no tenía nada que ver, no tiene relación con el pecado, hermanos. Por eso Dios los expulsó. Pero aleluya por el segundo Adán, hermano. Aquel que no pecó. Y es por él, hermano, que la puerta, hermano, al huerto espiritualmente se abrió. Amén. Y hoy podemos entrar y comer del árbol de la vida todos los días, hermano. Aleluya, porque Cristo es el árbol de la vida. Estamos allí. Si no está la presencia de Dios, todo sería vano, hermano. Si no tenemos la presencia de Dios, inútil sería esta predicación. Inútil sería que usted venga aquí a escuchar este mensaje. Simplemente sería transmisión de información y nada más, que solo se graba por un momento en su mente y al salir se borró todo el disco. Pero hermano, el verdadero Hijo de Dios, el verdadero creyente, retiene las palabras del Señor, las valora, hermano, las acepta en su vida y las pone por obra. Es por medio de esta fe
producto de la gracia, que podemos entrar a su presencia. Y aparte de eso, hermano, es Dios quien nos mantiene firmes. Recuerde que en el antiguo pacto, hermano, para los judíos era muy difícil estar en la presencia de Dios. Yo quisiera que en casa lea Éxodo capítulo 19, del verso 9 al 21 en adelante, y usted mismo compruebe. Pero aleluya, porque ahora la presencia de Dios está disponible para nosotros. Está disponible para nosotros. Por favor, quiero que me acompañen por un momento a Hebreos, allí mismo, capítulo 10, más adelante. Verso 19 al verso 22, dice la palabra: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Gracias a Dios por ese camino que Él abrió. En la presencia de Dios podemos estar firmes. Sin Él, hermano, vamos a caer fácilmente. Somos firmes solo por Cristo. Estamos firmes en la profesión, en la fe, solo por Cristo. Y esto es por medio del poder del Espíritu Santo. Gracias a Dios, porque Cristo es nuestra roca, hermano. Cristo es nuestra base. Cristo es esa piedra angular. La iglesia reposa sobre la base que es Cristo, hermano. Él sostiene a su obra. Él sostiene a su iglesia. En otras palabras, el creyente tiene una posición, hermano, cuando dice estar firme, permanente y segura en Cristo. ¿Usted sabe eso? Que tenemos una posición permanente y segura en Cristo. ¿Podemos fallar a Dios? Claro. Pero esa posición permanente en Cristo, hermano, nadie nos la puede quitar. Nadie, hermanos. Por eso, la buena obra que Él empezó en usted y en mí, Él la perfeccionará. Él la perfeccionará. Por favor, acompáñenme a 2 de Timoteo 1:12 por un momento. 2 de Timoteo. Y aquí hay una promesa, hermano, para nosotros, la iglesia, acerca de estar firmes en Cristo. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 12, dice la palabra del Señor, dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso. Él es poderoso, hermano, para guardar mi depósito para aquel día. Aleluya, hermano, porque Él es poderoso para sostenerlo a usted hasta ese día. Y Pablo dice en el verso 2 de Romanos 5:2, dice: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta palabra gloriarse no tiene que ver con jactancia vanidosa, hermano. No tiene nada que ver con eso. También se la puede definir como un gozo que Pablo tuvo en su interior por lo que él estaba viviendo. Y él estaba diciendo: yo me gozo en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sabe cuál es la esperanza para todos aquellos verdaderos cristianos? Cristo, hermano. Y esa esperanza, hermano, no es incierta, no es mentira. Por eso este caminar, hermano, todo lo que hagamos nosotros como cristianos en todos los ámbitos de la vida, ¿saben qué es? Tiene que ser espiritual, hermano. El vivir cristiano es espiritual. Y la esperanza que tenemos, hermano, no es que dice, la esperanza no es material en este momento. La esperanza es Cristo y Él viene, hermano. Él es real. Él es real.
aún no se ha materializado, pero hermano Pablo, él tenía esta esperanza de la gloria de Dios. Él es real. Para todos los que estamos esperando a Cristo, Él es real, ¿no es cierto? Amén. Yo no lo veo, pero yo sé que Él viene. Yo creo en lo que dice la Escritura, que Él viene con poder y gloria, hermano, a rescatarnos, de redimirnos de estos cuerpos, hermano, que cada día están envejeciéndose. ¿Qué pasó, hermano, en el Antiguo Testamento? ¿Los profetas menores y mayores también tenían esperanza? Sí, hermano. ¿Y sabe cuál era la esperanza de ellos? Ver ese día. Nosotros, hermano, tenemos a Cristo en nuestro corazón. También queremos ver ese día. El día en el que Él venga por cada uno de nosotros. En el Antiguo Pacto, los profetas menores y mayores tenían esperanza de que Cristo iba a venir. Hace 2000 años, ¿qué pasó? Vino. Se cumplió la profecía, hermano. Ellos escribieron del Mesías, del Salvador de Israel. Y Jesús vino. Y Juan 1:12 dice, a los suyos vino. Y los suyos no lo recibieron. Hoy el Señor está aquí. Amén. Hablando a través de su palabra. Amén, gracias. Pero lo lamentable es que el Señor habla a su iglesia, pero muchos lo rechazan. Es la misma situación. Hermanos, realmente la vida cristiana es un vivir maravilloso en la presencia de Él. Está mezclado no solo con cosas buenas, también con cosas malas, con dolor y con sufrimiento. Tal vez lo que voy a compartirle más adelante quizás no le guste, pero es necesario hablar. Hermanos, el verso 3 de Romanos 5:3 dice, y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Gracias a Dios por las tribulaciones. Amén. Amén, hermano. Pablo, hermano, era consciente de lo que él estaba padeciendo por predicar el evangelio verdadero. Porque si se predica el evangelio falso, hermano, todo el mundo lo acepta, hermano. Pero por predicar el evangelio verdadero, por causa de Cristo, él era consciente de la persecución, la oposición, las aflicciones que él sufrió por causa de Cristo, mis queridos hermanos. Y él sabía y era consciente también que muchos hermanos en aquel tiempo que estaban exponiendo el evangelio iban a padecer persecución por causa del Señor. Y nosotros sabemos que también por predicar el evangelio de Dios vamos a padecer persecución. Hermanos, el cristianismo allí, en este verso, como Pablo lo muestra, hermano, cambia, ¿no?, el panorama. Ya no es como nos decían, tu mejor vida ahora, ¿no? Es necesario que en el verdadero creyente vengan las tribulaciones, hermano. Vengan las persecuciones, las dificultades, los sufrimientos, las penalidades por causa de Cristo. Hay que entender, hermano, que cuando Jesús estuvo crucificado, a los lados habían dos cruces, que eran las cruces de los ladrones. Mucha gente sufre no porque está experimentando la cruz de Cristo en su vida. En otras palabras, no están padeciendo por causa de Jesús. Están llevando la cruz del ladrón. ¿Sabe qué quiere decir eso? Están padeciendo por sus malas decisiones, por sus pecados. Pero aquí Pablo está hablando a aquellos que están padeciendo por causa de Cristo, hermano. No malinterpretemos, ¿no? Supongamos, hermano, que por aquí un hermano diga, bueno, yo estoy debiendo al banco $1000 y me están llamando y dice, estoy padeciendo por causa de Cristo. No es así. Esa no es padecer por causa de Cristo, eso es padecer por causa de que de sus malas decisiones, por no hacer bien las cosas, por no tener sabiduría para enfrentar las cosas. Pero cuando dice por causa de Cristo, quiere decir por la obra de Él, por causa de Él, por el servicio a Él.
por vivir vidas santas, hermano, por vivir vidas apartadas para Dios. Por eso es el padecimiento, mis hermanos. Si usted aún no ha experimentado esto y su vida es cómoda, analícese, hermano. Analícese. ¿Realmente está usted haciendo lo que Dios le mandó a hacer? Porque, hermano, el ministerio, el servicio, no solo es para los que estamos predicando la palabra. La responsabilidad no es solo para el pastor Jorge, ni para el pastor Vicente, ni para Henry, ni para mí, ni para cualquier pastor, sino la responsabilidad es de todos. Toda la iglesia, hermanos, tenemos una responsabilidad delante de Dios. ¿Y saben cuál es esa responsabilidad? Vivir como Dios desea, obedecerle, vivir en santidad, predicar el evangelio, hermano, a un mundo, hermano, que está perdido. El día de ayer, hermano, hago un paréntesis ahí, nos invitaron con mi esposa a un cumpleaños, hermano. Y mientras estaban los niños afuera, todo eso, llegó, justo estaba ahí un compañero de mi esposa que es profesor. Y Dios interiormente, a mí, cuando ya se sentaron, porque querían conversar, me llevó directamente, ¿saben a qué? A predicarles la palabra. Yo llegué y les hablé, hermano, ahí está mi esposa de testigo, y les compartí. Él estaba ahí todo con otra profesora también, y les prediqué. ¿Saben por qué? Porque Dios me hizo entender que ya no estamos, ya es tiempo, hermano, de no ser tan prudentes. Hay que hablar, hay que predicar. El Señor está cerca, hermanos. Y esas personas que no escuchan el evangelio, hermano, ¿a dónde se irán? Sin duda, hermano, es maravilloso ver la reacción. Ayer vimos dos reacciones. Uno rechazó y se levantó de la silla y se fue. Estábamos un poquito como, incómodos con mi esposa, ¿no? Pero yo tuve que soportar por la situación. Pero hubo alguien que estaba interesado del Señor, hermano, que escuchó el mensaje. Yo ahí puedo decir, yo no me avergüenzo del evangelio, hermano, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, hermano. Porque para el impío, hermano, el evangelio es locura, hermano, es algo estúpido, es algo absurdo, pero para el que es hijo de Dios es poder, hermano. Maravillosa profesión. Excelente, hermano. Y esta persona dijo, ¿sabe qué? Desde ahora en adelante voy a leer la Biblia. Y ya hemos de conversar. Y yo la invité acá y dijo, sí, tengo ganas de ir, ya le voy a avisar para ir. ¿Qué pasó ahí? Yo le convencí. No, hermano. Yo lo único que hice es solo de predicar el evangelio, hermano. Es por eso que viene a haber una oposición. Aunque aquí en el Ecuador, en nuestro país, no es físico. No hay como en otros países el maltrato, la tortura, como los misioneros los decapitan, los matan. Pero usted se va a dar cuenta, ¿saben en qué la oposición? En el rechazo, en las actitudes. Esa es la oposición al evangelio. Entonces, hermano, si yo estoy con alguien y aprovecho que hay ¿qué puede ser? Una invitación, me invitan a algún lugar, hay que aprovechar predicando. Si no, esa reunión fue en vano, hermano. Si usted se reúne con un impío, hermano, a tomar un café, ¿para qué va a ir? ¿Qué le va a contar el impío si no tiene a Dios en su corazón? Le va a dar tonterías, hermano. Pero si usted dice, bueno, yo acepto esa invitación y sé que soy cristiano, y le empiezo a predicar el evangelio, hermano, ese tiempo no es perdido, hermano. Delante de los ojos del Señor ese tiempo es ganado. Pablo, hermano, sabía que no debía perder el tiempo, hermano, pero que por causa de predicar el evangelio, de hacer las cosas como a Dios le agrada, iba a venir persecución, iba a venir pruebas, iba a venir tribulaciones. Ahora les digo una cosa, hermanos. Pablo se gozaba, se gloriaba en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque él sabía cuál era el beneficio de las pruebas en su vida, hermano. El beneficio de las pruebas de nuestra vida, ¿saben qué es? ¿Cuál es el fin de las pruebas de nuestra vida? Acompáñenme a Romanos más adelante, 8, hermano. Verso 28. Y Pablo por experiencia dice esto. Y sabemos que a los que aman a Dios,
¿Cuántos aquí aman a Dios? ¿Sabe lo que Dios va a hacer, hermano? Mire lo que dice. Todas las cosas le ayudan para bien. Entonces cuando dice todas las cosas, no solo quiere decir, no quiere decir que solo, qué chévere, mi negocio está bien, tengo éxito en mis finanzas. No, es todo. Tanto lo bueno como lo malo le ayuda para bien al cristiano. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? El verso 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, es decir, los prepara para perfeccionarlos, y el fin es para que sean hechos conforme a ¿qué dice ahí? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces el propósito de la aflicción, de las penas en el cristiano, ¿saben para qué es? Para moldar la imagen de Cristo en nosotros, hermano. ¿Va a llegar eso en el verdadero cristiano? Sí. Así que no se sorprenda si de pronto, hermano, vienen pruebas en su vida, vienen situaciones duras. Pablo dice, no se sorprendan del fuego de prueba que ha de venir sobre vosotros. Habla la iglesia, como si algo extraño os aconteciese. ¿Por qué? Porque a veces como cristianos decimos, bueno, qué raro, si todo está muy bueno, yo estoy haciendo bien las cosas delante de Dios, estoy viviendo en santidad, estoy sirviendo a Dios, ¿y por qué me pasa esto? Y Pablo dice, no se sorprendan. Hermano, ¿cuál es el fin de la prueba, hermanos? Vamos por un momento a primera de Pedro, hermanos. Y ahora entiendo por qué también Pedro aquí también se gloriaba y se gozaba como Pablo, hermano. Porque ellos sabían cuál era el propósito de las circunstancias. Eran hombres que a través de la experiencia pudieron madurar y entender que sus vidas cristianas nunca iban a estar libres de sufrimiento. Siempre iba a haber esto. Y es loco Pedro, hermano. ¿Sabe por qué? Bueno, para nosotros puede decir que es como cuerdo, ¿no? Pero para algunos dicen, ¿cómo? Está loco. Vean lo que dice, hermano, el verso 6 de primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, cuando viene un sufrimiento, hermano, como mi esposa va a decir, yo no puedo estar ahí sonriendo y diciéndole, gracias Señor porque me mandaste una prueba. Pero si yo entiendo el propósito, hermano, yo sí me gozo. Aleluya, Señor, gracias porque todo tiene un propósito en la vida. Amén. El problema, hermano, es que nosotros no experimentamos eso. ¿Saben por qué? Porque nuestro corazón aún está en las cosas del mundo. ¿Sí, hermanos? Porque no tenemos esperanza en las cosas que están en la Escritura, hermanos. Porque no le creemos a Dios en ese momento en la palabra, hermanos. Le creemos más, hermano, a la circunstancia que a las promesas de Dios. Pero Pedro dice, por lo cual nosotros nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, yo le puedo decir una cosa, ¿es necesario que usted pase por penalidades, por tribulaciones? Es necesario, hermano. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, aleluya, porque ¿qué es lo que también hace Dios en las pruebas? Dios prueba nuestra fe. Es que yo lo amo a Dios. Dios lo va a probar. Es que yo amo a mi esposa. Dios te va a probar, esposo. Es que yo amo a mi esposo. También Dios te va a probar, esposa. Es que yo amo a mis hijos. También te va a probar. Dios prueba la fe. La fe. Yo amo a Dios. Esas palabras Dios se las toma muy en serio, hermano. Y el verdadero Hijo de Dios pasa por este desierto y pasa por el fuego, hermano. Pero gracias a Dios porque en las pruebas no estamos solos. Aleluya, porque Él está con nosotros. Isaías 41 dice, no temas, porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te levanto, yo te ayudo, yo te sustentaré, dice, con la diestra de mi justicia. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, hermano. Aleluya, hermanos. Gracias. ¿Cuál es el fin de la prueba? Como yo les decía,
Que Dios limpie nuestro corazón, que está a veces sucio, manchado, hermano, con el pecado. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de, ¿qué dice ahí? De vuestras almas. Y la alma, hermano, también en el griego es psique, o está relacionado con el corazón espiritual. Ahí es donde Dios tiene que ahorita trabajar. Ese es el perfeccionamiento. En nuestra alma, Dios tiene que constantemente ir limpiando, purificando el corazón, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que todas las pruebas, hermano, son beneficiosas para nosotros. Producto de esto, aunque muchas veces dicen, hermanos, no pida, hermano, por paciencia, que le va a venir pruebas. Pero tarde o temprano le va a venir, hermano, aunque usted nos diga, Señor, dame paciencia. Las tribulaciones, las dificultades en la vida del creyente generan, hermano, un fruto que se llama paciencia. Entonces, hermano, ¿qué es la paciencia? Verán, cuando nosotros somos tratados por medio de diferentes pruebas, la paciencia se refiere a una resistencia y es una capacidad, hermano, firme para soportar presiones enormes. Entonces, cuando el cristiano, hermano, pasa por pruebas y en esa parte tiene este fruto que se llama paciencia, y si lo manifiesta, cuando vienen las pruebas, cuando vienen los juicios, vienen las críticas por las cosas de Cristo, hermano, quiere decir que gloria a Dios, en usted ya hay paciencia, se ha ejercido ese fruto en usted. Pero mientras tanto, si usted, hermano, en medio de las pruebas grita, chilla, se ofende, es que yo ya no quiero, mejor ya renuncio al cristianismo, ha sido duro esto, ¿no? Ha sido... Entonces falta. Entonces, lo maravilloso, ¿saben qué? Que Dios va a seguir probándonos y tratándonos hasta que se genere realmente este fruto en nosotros, que es la paciencia, mis amados hermanos. Pablo tuvo paciencia, hermanos. Amén. Pedro también. Pero para generar esto, como yo le digo, tuvieron que padecer, hermano. Colosenses capítulo 1, hermanos, vamos por un momentito. Amén. Colosenses capítulo 1. Verso 22. Verso 23 dice la palabra: en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Entonces ese es el producto, el resultado del trato de Dios en nuestra vida. Dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Dios? Presentarnos a ¿quién? A Dios, ¿qué? Santos y sin mancha, irreprensibles. Nosotros somos la novia de Cristo, hermano. La novia, para ir al encuentro con el novio, no tiene que ir sucia, hermano. Por eso Dios nos está limpiando, hermano. Por eso Dios está bordando el vestido nupcial. Por eso las picaditas, hermano, usted se ha visto cuando bordan, ¿no? Duele, hermano. Pero gloria a Dios. Aleluya. Parezco loco, hermano, predicando esto, ¿no? Es que, hermano, yo le hablo porque también ya estoy experimentando esto. Y es necesario en la vida cristiana experimentarlo. ¿Y sabe lo que produce? El verso 4 dice: y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Al hablar aquí de prueba, se refiere en sí al carácter aprobado. ¿Qué es eso del carácter aprobado, hermano? Hermano, ya cuando usted tiene un carácter aprobado, quiere decir que usted tiene un carácter conforme al carácter de Cristo. Qué precioso, hermano. ¿Quiere conocer usted el carácter de Cristo? Lea, hermano. Yo le animo que lea los evangelios y usted va a conocer el carácter de Cristo. Como Él, hermano,
estaba al frente de la gente que lo acusaba, como él se presentaba. Un carácter santo, puro, justo. Pero en su carácter también, hermano, él se airaba, sí, hermano. Cuando habían cosas injustas, claro. Pero ese carácter aprobado, a eso apuntamos, hermano. A mí me falta, hermano. Sinceramente le digo, aquí delante de ustedes estamos en ese proceso. Yo estoy recién en pañales, hermano. Me falta más. El carácter de Cristo tiene que forjarse más en mi vida. ¿En usted? ¿Sí? ¿También? ¿O ya tiene el carácter de Cristo, hermano? Gracias a Dios porque Él está en nosotros, está el Señor forjando su carácter. Su carácter. Dios a nosotros, hermano, mire, cuando nos salvó así, ¿no? Nos cogió como unas, ¿se han visto esas piedras de las canteras? Al principio éramos bien filudas, hermano. Esas piedras podían herir a cualquiera, ¿no? Hasta usted si cogía con las manos se cortaba. Pero en el momento en que usted le pone en ese aparato, hermano, donde empiezan las piedras a quebrarse, llega un punto donde las piedras que llegan en bruto salen como ladrillitos, hermano. El Señor, estamos así, hermano, en este proceso del cristianismo es así. Éramos piedras filudas, aún tenemos filos, hermano, aún sin darnos cuenta herimos con nuestros caracteres, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, pero gracias a Dios por ese taller donde Dios nos mete. Y hermano, ¿cómo nos trata, hermano? Gloria a Dios. Somos piedras vivas, como dice Pedro. Para edificarnos, hermano, necesita la piedra calar con las otras. La iglesia se edifica con piedras vivas, no con piedras deshechas. ¿Quién es la principal piedra, hermano, del ángulo? Es Jesucristo. Y la iglesia está edificada sobre ese fundamento. Hermano, y gracias a este mensaje, porque Pablo llega en el verso 5 y dice lo siguiente, hermano. Y la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano, la esperanza de que todo lo que Pablo aquí ha escrito acerca de que, hermano, nos debemos gloriarnos en las tribulaciones, en las dificultades, a través de la fe seguimos. Hermano, esa esperanza no nos debe de avergonzar. No debemos sentirnos mal, hermano, por sufrir, por experimentar este trato de Dios. Es maravillosa esta esperanza, hermano, en el Señor. Gloriosa esperanza. Yo espero a mi Señor y a mi Redentor, hermano. Yo sé que usted también, ¿no? El amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. El amor de Dios, cuando nosotros nacimos de nuevo, Él entró. Y este amor, hermano, está extendiéndose más y más. Es necesario, por eso yo empecé esta prédica con esto, hermano. Nuevo nacimiento. Si usted es nacido de nuevo, usted téngalo por seguro que el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. Caso contrario, hermano, lo que usted esté sintiendo no es amor. Puede ser otra cosa, pero no amor. Y yo oro a Dios, hermano, para que Dios permita que este amor se desborde, hermano, en la iglesia. ¿Cómo nosotros demostramos amor, hermano, a la iglesia? Predicándoles la sana doctrina. ¿Cómo demostramos amor, hermano? Con nuestras actitudes, con nuestro carácter. ¿Que fallamos en estos puntos algunos? Sí. ¿Que estamos en un proceso? Sí. Hay algo evidente, hermano, en un verdadero hijo de Dios, y hay que decirlo. Y dice que todo aquel que ha nacido de Dios ama a su hermano. Porque el que no ama a su hermano, y yo en la anterior prédica yo hablaba acerca de una característica que era la maledicencia, no sé si recuerdan, que yo le decía es planificar de antemano el mal en el corazón para dañar a los hermanos en la iglesia.
Y yo le decía, esa persona si tiene que analizarse delante de Dios porque no es cristiana. Porque ¿cómo un hijo de Dios, hermano, va a planificar de antemano hacer daño a otro? Nosotros no podemos concebir la maldad, hermano. Los hijos del diablo sí conciben eso. Nosotros como hijos de Dios debemos demostrar el fruto del Espíritu Santo, que es amor, el primer fruto. El amor está unido y aferrado a la obediencia. ¿A qué? A la palabra. Entonces, Jesús es práctico, hermano. Todos le estaban siguiendo a Jesús, ¿no? Decían que lo amaban y todo. Y Jesús les dijo así, 2 palabritas, hermano. Yo creo que también les confrontó a muchos. Si ustedes dicen que me aman, ¿qué dijo Jesús? Guarden mis mandamientos. Eso es todo. Entonces, si nosotros amamos a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos. Y esta palabra guardar también quiere decir obedecer mis mandamientos o poner en práctica mis mandamientos. Entonces, hermanos, gracias a Dios porque el amor de Dios está en nosotros. Y hay algo, ¿no? Primera de Corintios, para terminar, hermanos, quiero leer con ustedes Primera de Corintios capítulo 13. Dice la palabra de Dios lo siguiente: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor de Dios, ¿sabe cuál es la característica del verdadero amor de Dios? Es este. El amor es sufrido. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Ay, 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 hermanos. Todo lo sufre. Pero ¿qué más también dice? Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, hermano. Porque ¿quién es el amor? Dios es amor. Gracias al Señor, hermano, por esta mañana. Espero que a través de este mensaje usted haya sido edificado, hermano. Y vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a